Buenos días, bendecido miércoles para cada uno de ustedes. Hoy me toca la reflexión del Evangelio del día. Es un poco larga, pero voy a tratar de hacer un resumen de lo que yo pude entender, ¿verdad? No se los voy a leer porque es demasiado largo, pero voy a hacer un resumen de lo que entendí, ¿verdad? Recuerden, es el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versos 17 al 30. Entonces, en el primer párrafo nos habla Jesús de que su Padre trabaja y que también Él trabaja. Entonces, no sé si se acuerdan de ayer de la sanación que le hizo al paralítico que tenía bastantes años enfermo, que tenía 38 años. Entonces, vemos cómo Jesús se compadecía de los enfermos, ¿verdad? Que Él sigue trabajando. Entonces, vemos cómo lo levantó de ahí donde estaba, y cómo vemos también cómo los judíos se enojaron porque Jesús hacía curaciones en sábado. Y luego lo que más les enojó a ellos es que Él se igualó a Dios, que le llamó Padre a Dios. Entonces, pero sabemos que Dios y Jesús son una misma persona. Entonces también vemos la obra del Hijo, pues, de Jesús, que le dejó Dios, nuestro Padre, de resucitar a los muertos. Entonces, vemos aquí donde dice: Jesús les dirigió la palabra, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga lo hace también el Hijo. Entonces vemos que toda obra que hace el Señor, pues no la hace Él solo, la hace en comunión con su Padre, que no la hace Él solo por su cuenta. Entonces, a mí, como hija de Dios que soy, entiendo que yo también, como hija de Dios, no puedo hacer muchas cosas por mi cuenta si yo no tengo a Dios presente en mi vida, si yo no tengo a Dios primero, en ponerlo en lugar en todos mis proyectos, en todos mis anhelos que yo tengo que poner a Dios primero y no hacer las cuentas por mi cuenta, no hacer las cosas, por mi cuenta, porque sabemos que sin Dios nada somos, que nosotros dependemos de Dios. Aquí vemos también la dependencia de Jesús que tiene de su Padre. Él depende de su Padre. Él claramente dice que dice: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Igual nosotros también no podemos hacer nada como hijos de Dios por nuestra cuenta. Tenemos que siempre estar conectados con Dios, tener esa comunicación, esa común unión que tenían aquí el Padre y el Hijo. Sabemos que la palabra de Dios nos dice también que en muchas ocasiones Jesús se apartaba para orar, y ahí donde se apartaba para orar era el que tenía esa comunión con su Padre. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos de tener esa comunión con nuestro Padre Dios. Y qué hermoso es saber que también tenemos esa comunión tan cercana con nuestro Dios Padre en la Santa Eucaristía, porque sabemos que Dios está vivo en la Eucaristía. Y cuando nosotros recibimos su cuerpo y su sangre, sabemos que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a nuestro Dios Padre. Entonces, también dice que todo esto que hacían, lo hacían por ese amor que se tenían. Dice: el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseña cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Pues todo eso que Jesús hacía y lo que va a seguir haciendo es porque Dios le ha confiado eso a su Hijo. Y también vemos la autoridad que Dios le ha otorgado a Jesús como un juez que va a ser el que nos va a juzgar al final de los tiempos, porque dice:
Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, porque eso lo puede hacer solamente Dios. Es el único que puede resucitar a los muertos y les da vida y darles vida, sabemos que sí. Pero también el Hijo da vida a los que quiere. O sea, también eso se lo ha dejado al Hijo, dar vida a los que quiere. O sea, la salvación es libre. Nosotros decidimos si queremos estar con Jesús o no, pero yo supongo que todos queremos tener vida eterna. Del mismo modo, dice, el Padre no juzga a nadie. O sea, el Padre no nos va a juzgar. El que nos va a juzgar va a ser Jesús, dice, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice también que si no honramos al Hijo, dice, tampoco honramos, dice, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. También nos dice acá en el versos 24, dice, en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Pues aquí prácticamente el Señor nos está garantizando que el creer en Cristo ya nos garantiza la vida eterna. Y también podríamos, bueno, no sé si me equivoco en lo que voy a decir, ¿verdad? Pero un ejemplo, lo veo yo así, por ejemplo, cuando estábamos en una vida de pecado, cuando no teníamos ese acercamiento al Señor, no conocíamos de su palabra, pues en este versículo 24 podríamos ver que nosotros, pues al escuchar su palabra, fuimos como sacados de esa vida de muerte. Y ya cuando nosotros escuchamos su palabra y estamos tratando de hacer la voluntad del Señor, es como encontrar otro sentido a la vida. Como que hemos sido sacados de esa vida de muerte a entrar a una vida de espiritual con Cristo. Porque cuando no conocemos a Cristo, cuando no nos acercamos a Cristo, realmente estamos vivos, pero estamos muertos, porque vida solamente podemos tener en Cristo. Fuera de Cristo no podemos tener vida, y menos vida eterna. Y luego también nos habla acá el Evangelio en los últimos capítulos, que dice, no se asombren de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Aquí nos está hablando de que al final de los tiempos va a haber un juicio final, donde todos van a resucitar. Y dice que oirán la voz del Señor. Y como dice su palabra, Dios le ha dado la autoridad y la responsabilidad a Jesús de juzgarnos al final. Y al final dice que los que hayan obrado para el bien van a resucitar a una vida eterna, que es lo que todos nosotros anhelamos y queremos. Y los que no obraron el bien van a resucitar, pero para una vida donde dice aquí, los que obraron el mal irán a la condenación. Entonces yo creo que todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Entonces por eso hay que obrar bien. Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Vuelve a decir otra vez el Señor, que Él todo lo que hace no lo hace Él solo, no lo hace por su cuenta. Lo hace, dice, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, nuestro Jesús, al venir aquí a esta tierra, vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, todo lo que Él hace no lo hace por su cuenta, lo hace porque Él agrada a su Padre, porque Él es un hijo obediente y hace la voluntad de su Padre. Entonces, eso es lo poco que yo pude entender del Evangelio, y espero que pues también pues les sirva de provecho. Si gustan leerlo completo, porque sí está bastante larguito. Y pues que tengan un bendecido día.